Muy buenas noches, bienvenidos a la sesión número 5 de Fundamentos de Machine Learning. El día de hoy vamos a empezar la discusión respecto a modelos de Machine Learning no supervisados. Lo que vamos a hacer es poner en contexto todos los modelos que hemos ido aprendiendo hasta ahora. Vamos a revisar los parámetros de rendimiento asociados con cada modelo de los modelos que hemos aprendido hasta ahora. Vamos a hacer la diferencia respecto a modelos de Machine Learning no supervisados versus los supervisados. En estas dos sesiones que nos quedan, tenemos que hacer el desarrollo y la implementación en Python de modelos de Machine Learning no supervisados. Y esto lo vamos a hacer en dos partes. Hoy día vamos a hacer el algoritmo de KNN. Vamos a ver algunos algoritmos también para poder implementar estos modelos en Machine Learning. Lo que vamos a hacer también es la implementación de K-means, el algoritmo de K-means para poder realizar agrupamiento de clusters. Vamos a ver por qué se necesita hacer agrupamiento, cuál sería el objetivo para poder hacer agrupamientos de datos. Vamos a hacer la implementación de K-means Mm. en Python. Vamos a ver la manera de poder implementar. Vamos a ver algunos detalles. Y para la siguiente sesión vamos a hacer las técnicas de agrupamiento jerárquico. Esto lo vamos a hacer en nuestra última sesión. Entonces, comencemos. Vamos a comenzar. Entonces, hasta ahora hemos visto distintos modelos de Machine Learning y vamos a notar cómo se van dividiendo estos modelos. Los modelos de Machine Learning pueden ser divididos en dos, en aprendizaje supervisado y no supervisado. Y cada uno de estos modelos corresponde a distintos tipos de problema. Por ejemplo, tenemos un tipo de problema y su descripción. Si hablamos de modelos de regresión, la descripción, por ejemplo, puede ser para hacer la predicción de valores numéricos continuos. Se puede hacer ¿Cuándo la van a viajar implementación de un ustedes? modelo de regresión lineal, por ejemplo. Modelo de regresión polinomial también entra dentro de esta categoría. Eso lo ha dicho la Entonces, se doctorita. utiliza, por ejemplo, para Ah, predecir, como les estaba mostrando al inicio, el precio de una propiedad en base a distintos parámetros de entrada. El modelo, como ¿cómo lo ha tal, dicho? a su salida, Lolo. estima o hace una predicción respecto a cuál va a ser esa variable continua a la salida. Muy bien. La variable de respuesta se llama. Después podemos hacer, si el tipo de problema es clasificación, por ejemplo, esto es utilizado para asignar una categoría o etiqueta a un conjunto de ¿Qué? datos. Vamos a utilizar otro tipo de algoritmos, otro tipo de modelos. Por ejemplo, podemos utilizar modelos de regresión logística, modelos de regresión logística. Entonces, o modelos de clasificación, los que hemos visto en las anteriores sesiones, ¿no? Los modelos de clasificación mediante árboles. Podemos hacer entrenamiento de modelos mediante un conjunto de árboles, bagging. Entonces, eso es posible utilizar este tipo de modelos de Machine Learning para poder hacer una predicción de una categoría. En este caso, se hace clasificación. Estos dos son llamados modelos de Machine Learning supervisados, en el cual el aprendizaje se lo realiza de forma supervisada. ¿Qué quiere decir eso? Que en ambos casos, para regresión y clasificación, se tiene disponible la variable de respuesta. Es decir, el modelo de Machine Learning para el modelo de regresión, por ejemplo, se entrena mediante los parámetros de entrada y además la variable de respuesta. Esto es bien importante. Entonces, en estos casos, los modelos sí tienen acceso a la variable de respuesta y es por eso que se llama aprendizaje supervisado. Hay otros problemas en los cuales se necesita, por ejemplo, agrupar datos. No necesariamente sabemos a qué agrupación pertenece, pero es necesario encontrar cierta agrupación en datos.
identificar grupos, también se llama clusters, en un conjunto de datos. También puede haber otro problema en el cual se necesite hacer reducción de dimensionalidad. Es decir, se tienen muchos parámetros a la entrada. De esos parámetros a la entrada se necesita identificar cuáles son aquellos parámetros, por ejemplo, que son importantes o que realmente afectan a una variable de respuesta. ¿Dónde existe una mayor variación de los parámetros a la entrada? Entonces, una reducción de dimensionalidad es reducir la cantidad de variables sin perder información importante. Y otro tipo de problema puede ser detección de anomalías. En este caso se realiza, por ejemplo, la identificación de patrones inusuales, valores dentro de una columna que no se encuentran dentro de la distribución de los datos. Entonces, este es otro tipo de modelos. En estos tres últimos, los que están acá, agrupación, reducción de dimensionalidad y detección de anomalías, el conjunto de datos o el modelo no contiene una etiqueta o una variable de respuesta. Y es por eso que se denominan modelos de machine learning no supervisados o el aprendizaje se lo realiza de manera no supervisada. Entonces, la gran diferencia entre estos dos tipos de, esta división de dos categorías de aprendizaje supervisado y no supervisado, vamos a ir dando detalles. Por ejemplo, si hablamos de los modelos supervisados, les decía, se puede dividir en regresión, en la cual se necesita estimar una cantidad, o en clasificación, en los cuales el modelo tiene que realizar una predicción de una categoría. O sea, el modelo siempre hace una predicción en este tipo de modelos. El modelo a la salida para una regresión, para un modelo de regresión lineal o un modelo de regresión puede ser un modelo de regresión lineal, un modelo de KNN, un modelo de regresión logística. Esos tres modelos pueden ser incluidos en esta subcategoría. En clasificación tenemos árboles, tenemos SVMs y tenemos bagging, ¿no? Nosotros hemos visto los árboles y los bagging, que son los más utilizados. El SVM no lo hemos tocado mucho, es el Support Vector Machine. Se trata de obtener una división de regiones donde la separación entre clases sea la mayor posible. Ese es el algoritmo SVM. La gran propiedad, o la propiedad más importante de estos modelos de Machine Learning supervisados es que los datos se proporcionan con las etiquetas correctas. Es decir, el modelo aprende con los datos, con los parámetros de entrada y además la variable de respuesta. Entonces, el modelo aprende cuál es el comportamiento de la variable de respuesta cuando se varían, por ejemplo, los parámetros de entrada. Ahora, veamos los modelos de Machine Learning no supervisados o qué sucede cuando tenemos aprendizaje no supervisado. Tenemos, por ejemplo, K-means, es lo que vamos a hacer el día de hoy, la implementación de K-means. Es una implementación bastante interesante para poder encontrar grupos o categorías dentro de un conjunto de datos. PSA también forma parte de este grupo. Vamos a ver un poco de PSA la siguiente sesión. Y también están los HCT, que son los algoritmos de clustering jerárquico. Entonces son tipos de algoritmos los cuales el clustering se lo realiza de forma jerárquica. Vamos a hacer esto la siguiente sesión. A PSA y HCT lo vamos a hacer la siguiente sesión. El día de hoy nos vamos a enfocar a K-means y vamos a ver cuáles son las características, cómo es que funciona K-means. Vamos a ver algunos detalles de la implementación en Python. La propiedad importante de los modelos de aprendizaje no supervisados es que los datos se proporcionan sin etiquetas, ¿no? El modelo encuentra los patrones en los datos, sin tener idea o sin tener información respecto a cuál es la respuesta correcta. No sabe cuál es la respuesta correcta, pero hay un algoritmo que hace la división en grupos de estos datos, la división en grupos de estos datos, partición. Por ejemplo, en K-means, cuando se hace partición en clusters. PSA habla de reducción de dimensionalidad. También no se entrega la variable de respuesta en PSA.
Pese a el objetivo principal es reducir la dimensionalidad sin perder información o perdiendo la cantidad mínima de información. Y HST es una técnica de agrupamiento jerárquico. Es una técnica de agrupamiento jerárquico. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Muy bien. Hablemos un poquito acerca de aprendizaje supervisado. Veamos cuáles son los parámetros de rendimiento. Veamos una pequeña revisión de todo lo que hemos hecho hasta ahora para poner en contexto toda esta división. Y luego vamos a adentrarnos directamente a aprendizaje no supervisado. A ver, aprendizaje supervisado. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? En aprendizaje supervisado les dije que podemos tener problemas de regresión, por ejemplo, en la cual se necesita estimar una cantidad a la salida. El objetivo del modelo es estimar esta cantidad, por ejemplo, precio, a partir de distintas características a la entrada. Por ejemplo, el número de cuartos, el área, desde la antigüedad de la construcción. Y el objetivo, el modelo va a poder hacer una estimación del valor de la propiedad respecto a los parámetros de entrada. Entonces, el algoritmo realiza una estimación, estima un valor respecto a estos valores de entrada. El problema es que estas etiquetas, las etiquetas de salida, para valores futuros no se encuentran disponibles, ¿no? Estos precios son precios de venta de estas propiedades. Entonces puede ser que exista una nueva propiedad con 5 cuartos, con 2000 pies cuadrados de área, con una antigüedad de 2 años, por ejemplo. Se, el, la idea es que el modelo pueda estimar un precio de venta de acuerdo a los datos anteriores, ¿no? Este es el objetivo. Tenemos que llenar esta celda utilizando el modelo de regresión lineal. Muy bien. Entonces, podemos hablar de clasificación. En este caso tenemos una categoría de clasificación. Podemos decir que el parámetro 2, por ejemplo, se ubican en dos parámetros. Necesitamos identificar cuál es la región de clasificación. Esta es la región de clasificación. Por ejemplo, son un árbol de decisión de 3 niveles. La clase 1 es estrella, la clase 0 es no estrella. Entonces tenemos en este caso, tenemos la división de estos datos. Obviamente la división no es perfecta, van a existir ciertos errores, pero la idea es que cuando venga un nuevo punto, por ejemplo, con un valor parámetro 1 y un valor parámetro 2 y se lo ubica dentro del plano parámetro 1, parámetro 2, y si se está ubicando, por ejemplo, en este lugar, el modelo de Machine Learning, el modelo supervisado, debería hacer la predicción de a qué categoría debería pertenecer ese punto que está justo acá en medio. Como está justo en medio de estrellas, seguramente el modelo, si está bien entrenado, va a predecir que este punto que está acá al medio sería una clase 1, que representa una estrella. Muy bien, entonces estos son y los parámetros, por ejemplo, puede ser el número de puntos, el número de caras que tiene, el tamaño, por ejemplo, puede ser otro de sus parámetros, ¿no? Entonces, hemos dicho también que podemos hacer la división en entrenamiento, validación y test sets. A ver, voy a dejar esto y voy a conectar mi computadora porque se va a apagar. Espérame un momento. Ahora sí, entonces hemos dicho que de los datos de el dataset original que está en verde se divide en entrenamiento y testeo. De esos de entrenamiento y testeo, hemos dicho que para poder encontrar el modelo óptimo, vamos a dividir esos datos en datos de entrenamiento y datos de validación.
Y una vez que hacemos todo esto, esto se hace de forma iterativa, vamos a entrenar, ajustar y validar el modelo varias veces hasta obtener el modelo óptimo, ¿no? Hemos hecho esta actividad para encontrar, por ejemplo, el grado óptimo de una regresión lineal polinomial. Y después hacíamos por último, el último paso es probar el modelo final con el conjunto de testeo, ¿no? Este test set, este conjunto de testeo, no está disponible para el modelo durante el proceso de aprendizaje, ¿no? Solo se utiliza para garantizar que el modelo sea generalizable a nuevos datos que no han sido vistos todavía. ¿Está bien? Entonces, esta es la división de datos que hemos utilizado. Puede ser que tengamos 10 datos. El 5 datos se pueden ir, cinco datos, 5 registros de datos se pueden ir al conjunto de entrenamiento. Tres tres filas o tres registros se pueden ir al conjunto de validación y dos para el conjunto de testeo. No necesariamente tienen que ir en orden, de hecho es importante que no vayan en orden, tienen que ir de manera aleatoria y esto se lo realiza mediante la división, ¿no? El train test split de scikit-learn que hemos utilizado en Python. Ese divisor de entrenamiento y testeo, el divisor de datos de entrenamiento y testeo, es realizado de manera aleatoria, es realizado de manera aleatoria. Muy bien, entonces, como les dije, es buena práctica mezclar el conjunto de datos antes de dividirlo para evitar sesgos en los conjuntos resultantes, ¿no? Es decir, puede ser que los primeros tengan si estamos midiendo, por ejemplo, el rendimiento de un sistema de buses. Puede ser que los primeros datos siempre sean buenos, ¿no? Al inicio los buses, de acuerdo a una cierta planificación, pueden estar funcionando muy bien y los datos al final no muestran el mismo rendimiento al inicio. Entonces, muy buena idea dividir estos datos de manera aleatoria, ¿no? De manera aleatoria. Muy bien, habíamos hablado del conjunto de validación. Hay muchas veces también que es posible sobreajustar al conjunto de validación y una manera de resolver ese problema había sido la implementación de validación cruzada, ¿no? Podemos tener validación cruzada, por ejemplo, con k igual a 5 pliegues, y lo que se realiza es dividir estos 5 pliegues e ir cambiando el conjunto de validación en cada pliegue. Por ejemplo, la primera columna, el conjunto de validación es el último. En el segundo modelo entrenado se entrena con los primeros tres y el último pliegue. En la tercera columna se entrena con los primeros dos, los últimos dos pliegues y se valida con el del medio y así sucesivamente. Y vamos a tener cinco métricas distintas. Y la manera de poder combinar estas 5 métricas para obtener una sola es promediar estas métricas, estos valores, para poder obtener un parámetro de rendimiento. Entonces, la validación cruzada de K-pliegues es una técnica para ver que también un modelo se generaliza con un conjunto de datos de entrenamiento. Recuerden que el conjunto de validación no se utiliza para entrenar, solamente los primeros cuatro pliegues, en este caso en la primera columna, se utilizan para entrenar. El modelo de Machine Learning entrenado no tiene acceso a las variables de respuestas, a las respuestas correctas en el conjunto de validación. Muy bien. Después les decía que se usa K muestras reservadas para validar el modelo o estos pliegues, entrenando cada vez con las muestras restantes, ¿no? Entonces, se separa este pliegue, se entrena con los cuatro, se separa este pliegue, se entrena con el resto y así sucesivamente. Muy bien. Después, ¿qué más teníamos? Vamos a ver. Y lo tenemos que repetir K veces, ¿no? Tenemos que repetir K veces. Dejamos el pliegue K para la validación, Eso. Y el modelo se entrena con los otros pliegues, el del conjunto de entrenamiento, y luego el modelo se evalúa con el conjunto de validación.
se promedia o combina de alguna manera estas métricas de rendimiento. Lo que nosotros habíamos hecho, por ejemplo, es tomar el promedio, tomar las 5 métricas y encontrar el promedio. Muy bien. Entonces, hablemos de la evaluación del modelo. Por ejemplo, un modelo de clasificación. ¿Qué puede suceder? Puede ser que haya un subajuste. El subajuste significa que el modelo no va a poder ser generalizable, tiene mucho error, el modelo es muy simple. Si dividimos solamente con una línea, con un árbol de decisión de profundidad uno, solamente se va a poder realizar una línea y tenemos los de clase uno en la parte izquierda, clase 2 en la parte derecha. Entonces, esto representa un ajuste insuficiente. No es suficientemente bueno. Se puede mejorar la complejidad en este caso, cuando se existe un subajuste. El modelo es demasiado simple para capturar patrones importantes. Entonces, necesitamos incrementar todavía la complejidad de este modelo y va a tener un desempeño deficiente en entrenamiento o validación. En todos los conjuntos de set, un modelo subajustado presenta un desempeño deficiente. Ahora podemos tratar de encontrar una precisión del 100%, ¿no? Donde no existe errores. Y esa es exactamente la curva que está acá, ¿no? La región de clasificación que está mostrada. La figura representa un sobreajuste. En este caso, la región de clasificación está pasando alrededor de un elemento único, ¿no? En este caso, en esta estrella la región de clasificación trata de ubicar o incluir esa estrella dentro de la región de división. Entonces, esto claramente es un sobreajuste. El modelo memoriza o imita los datos de entrenamiento y no generaliza bien a nuevos datos, ¿no? Entonces, este modelo va a tener una precisión cercana al 100% durante entrenamiento, pero el modelo no va a tener un buen rendimiento cuando se utilizan los datos de testeo o validación. El modelo es demasiado complejo. El modelo captura el ruido en lugar de la relación subyacente y además el modelo puede funcionar bien para los datos de entrenamiento, es decir, tiene una precisión muy alta, pero no va a funcionar de la misma manera, por ejemplo, cuando existan datos de validación, datos de validación. Entonces, tal vez podamos hacer un ajuste apropiado de esta manera, en la cual se puede realizar la división eh, siguiendo la relación subyacente de los datos, ¿no? Vamos a esa curva en celeste, puede ser la curva que define la región de clasificación y tenemos esa división. Este es un ajuste apropiado. El modelo captura la relación subyacente entre los datos de entrada y salida. Bien. El modelo no es demasiado simple ni muy complejo. El modelo capta la relación subyacente en lugar del ruido en el proceso de entrenamiento. Y lo más importante es que el modelo va a funcionar de manera apropiada en el conjunto de entrenamiento y además en el conjunto de validación y testeo. Entonces, vamos a comprobar esto, vamos a ver la manera de poder, bueno, hemos comprobado esto, hemos visto que es posible, por ejemplo, realizar la optimización de un grado de un polinomio siguiendo técnicas de validación cruzada para encontrar un modelo que obtenga un ajuste apropiado. Hemos hecho esto utilizando algunas métricas de rendimiento, ¿no? Hablaremos de esas métricas de rendimiento. Las métricas de rendimiento, por ejemplo, eran el MSE, que era la sumatoria de la predicción menos la variable, la respuesta correcta, el error en todo caso. La sumatoria es cerca de todos los puntos que se encuentran dentro del dataset al cuadrado sobre n. Ese es el MSE. También podemos tener
obtener el RMS, que es el valor el error MC en cuadrado, en raíz cuadrada. Luego podemos tener el MAE, que es en vez de elevar al cuadrado, simplemente tomamos el valor absoluto. Y también tenemos el R square para poder, esto es específicamente para líneas de grado uno donde se puede encontrar cuál es cuál, de una manera cualitativa, cuál es el comportamiento de los datos si se ajustan a una línea recta. Ya. El promedio es la sumatoria sobre los y sub i. Ese es el y barra, y promedio, el que está acá justamente, ¿no? Este y promedio. Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos? Esto es para regresión, métricas de regresión. Hablaremos de métricas de clasificación, métricas de clasificación. Entonces, podemos tener estados positivos y negativos, por ejemplo. Si el verdadero estado es positivo y la predicción también es positiva, eso significa que hay un verdadero positivo. Si el verdadero estado era positivo y la predicción sale negativa, eso es un falso negativo. Luego, si el verdadero estado es negativo y la predicción sale positiva, eso es un falso positivo. Y si el verdadero estado es negativo y la predicción es negativa, entonces se obtiene un verdadero negativo. Muy bien. Entonces, vamos a hablar acerca de qué sucede con esta diagonal. Diagonal. Vamos a Vamos a anotar, por ejemplo, cuántos verdaderos positivos existen. Existen 18, ¿no? Pero veamos esta tabla. Esta tabla nos va a mostrar cuántos verdaderos positivos existían. Tenemos esta región de división que está acá. Esta región de división va a dividir en clases positivas o clases negativas. En las clases positivas tenemos las estrellas. Contamos cuántas son: 3, 6, 9, 12, 15. Hay 18 estrellas y todas estas van a tomar una predicción de positiva cuando realmente era positiva, por eso tienen 18. Ahora, cuando el verdadero estado es positivo y lo clasifica como negativo, son estas que están acá. Esta es 1, 2, 3. Por eso se pone 3. Luego tenemos los falsos positivos, cuando el verdadero estado era negativo y se ha clasificado como la predicción ha sido positiva. La predicción ha sido positiva. Entonces tenemos un solo dato. Este punto, por ejemplo, que está acá, el modelo lo va a predecir como positivo cuando su verdadero estado era negativo. Y por último, los negativos que tienen verdadero estado negativo y además tienen una predicción negativa, que son todos los puntos que están acá en negro. Son 3, 6, 9, 12, 15. Son 15, ¿no? Muy bien. Entonces, a partir de esta tabla, se llama matriz de confusión, podemos obtener distintos parámetros. Podemos obtener distintos parámetros. ¿Alguien tiene dudas respecto a esta tabla, respecto a lo que estamos haciendo, algo que no esté claro? Estamos haciendo una revisión de todo lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Si no hay, podemos empezar a hablar acerca de las métricas de clasificación. Métricas de clasificación podemos obtener el accuracy, es el porcentaje de proporción de datos clasificados correctamente, es decir, estos 18 más 15, estos son clasificados de forma correcta sobre el total, ¿no? El total son 36, ¿no? 18 más 15, 33 o 37 datos. 37 datos. Entonces tenemos el 0,89 de accuracy. Entonces tenemos que llegar a 1. Esto nos indica que es un número aceptable. Muy bien, eso es en el accuracy. Luego podemos tener precisión. Precisión.
La precisión es la exactitud de un resultado positivo, ¿no? Es el resultado positivo, vemos la columna de predicción positiva sobre los verdaderos positivos más los falsos positivos. En este caso es 0,5 y está justo al medio, entre que está mal y bien. Entonces, este parámetro tiene que estar entre lo más cercano a uno. Muy bien. Luego tenemos el recall. El recall es la capacidad del modelo para predecir un resultado positivo. En este caso tomamos una fila, la fila del verdadero estado positivo, y hacemos la división, ¿no? En este caso hay 2 más 8, 2 sobre 2 más 8, entonces en este caso es 0,2. Y si ponemos todos estos parámetros dentro de una gráfica, vamos a tener este mapa de calor, ¿no? Donde cada color representa el score F1. ¿Qué significa el score F1? Combina precisión y recall, de tal manera que se pueda obtener una métrica de clasificación lo más cercano a uno, ¿no? Alto cuando la precisión como la recuperación son altos, y bajo cuando uno o ambos, precisión y recuperación, son bajos. Muy bien, entonces estas son las técnicas las técnicas para poder implementar modelos de Machine Learning supervisados, regresión y clasificación. Y ahora lo que nos queda, haremos la descripción de aprendizaje no supervisado. Pero antes de ir al aprendizaje no supervisado, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta? Perdón, el recall igual tiene que ser cerca a uno El F1 score tiene que ser lo más cercano a uno, sí. y el recall, la El, anterior diapositiva. sí, el recall también tiene que ser lo más cercano a uno. Acá está. Bien. Lo ideal es que podamos llegar a este corner, a esta esquina de la gráfica F1. Sí. Gracias. Muy bien, excelente. Luego hablaremos, no hay chat, no hay preguntas, ¿no? Ya. Luego hablaremos de aprendizaje no supervisado. Ya, empezaremos a hablar de aprendizaje no supervisado, que es el tema de estas dos sesiones. Ya sabemos a qué se refiere aprendizaje supervisado, modelos de Machine Learning supervisados. Ahora nos adentraremos acerca de estos modelos de aprendizaje, ¿dónde está? Aprendizaje no supervisado, este aprendizaje no supervisado. En este caso, los datos se proporcionan sin etiquetas, el modelo se entrena con datos, pero esos datos de entrenamiento no contienen una variable de respuesta, ¿no? El modelo tiene que autoarreglarse o arreglárselas para poder obtener información de esos datos. Muy bien. Entonces, supongamos que tenemos estos parámetros, ¿no? El año, la música, los libros, y graficamos parámetro 2 versus parámetro 1. No tenemos una variable de respuesta, simplemente queremos ver qué tipo bueno, si es cada uno de estos registros se lo ha hecho una persona individual, queremos saber qué grupos de personas comparten los mismos gustos o cómo podríamos agrupar un conjunto de personas si de acuerdo a la manera que responden un cuestionario, por ejemplo. Entonces, vamos a encontrar, en este caso, existen esos datos que están mostrados acá en parámetro 1 versus parámetro 2. ¿En cuántos datos ustedes dividirían este grupo de personas? ¿O es solamente un grupo? ¿Lo dividirían en dos grupos? ¿Tal vez en tres? Tal vez pueden dividirlo en cuatro. ¿En cuántos grupos dividirían esos datos que ven en la diapositiva, donde dice parámetro 1 versus parámetro 2? ¿Cuántos datos serían? ¿Qué dicen? Pónganlo en el chat, vamos a ver. ¿Cuántos grupos tendrían que dividirse esos datos que están mostrados en la diapositiva? ¿O solamente es un grupo de datos, un solo conjunto de datos?
¿no? Nadie se anima. Ya. Natalia dice tres, sí puede ser tres, puede haber aquí un grupo, acá otro y acá otro tal vez. Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a ver cómo podemos implementar un modelo que divida estos datos de acuerdo a los parámetros que están mostrados. Sí, a ver, yo lo he dividido en tres de esta manera. Los que tienen color rojos es un grupo, los que tienen color como verde es otro, los amarillos es otro grupo. Podemos dividir estos en tres grupos. Esta división son los mismos que vimos en Cluster, Rolando. ¿Han visto en Cluster algo? Cluster. ¿Han visto clustering ahora? Mm, Rolando dice, son los mismos que vimos en Cluster. Ya vieron este tipo de modelos de Machine Learning no supervisados en el anterior módulo. Ajá, ya. Vamos a hacer entonces un repaso más de lo que hicieron en el anterior módulo, además de la implementación. ¿Está bien? El, el objetivo es, por ejemplo, si tal vez sean los mismos, Rolando. Voy a consultar respecto a esto. ¿Está bien? Eh, el objetivo, por ejemplo, de este tipo de modelos es agrupar estos datos en distintos grupos. Y lo que nosotros necesitamos hacer es encontrar la agrupación óptima. Necesitamos encontrar cuál es el número de grupos óptima. ¿Por qué escogemos tres, por ejemplo? ¿O por qué no cuatro o cinco? Vamos a desarrollar la intuición detrás de cuál sería la forma sistemática para obtener, por ejemplo, el número de grupos en un modelo de K-means. Entonces, clustering es una técnica utilizada para encontrar grupos que tengan datos, que tengan parámetros similares, se llaman clusters. Agrupa instancia de datos que son similares, que son cercanos, y separa instancias de datos que son muy diferentes, ¿no? El clustering se considera muy a menudo una tarea de aprendizaje no supervisado, ya que no se proporcionan las etiquetas durante el proceso de entrenamiento, ¿no? Durante el proceso de entrenamiento. Muy bien, entonces veamos estos datos de manera intuitiva. Entonces, el conjunto de datos, el que está mostrado acá, tiene tres grupos naturales de puntos de datos. Tenemos tres grupos. El objetivo número uno es identificar estos grupos, ¿no? Identificar este grupo de datos, dividirlos. Y número dos, identificar cuántos grupos de datos es el óptimo. Entonces tenemos que tenemos dos objetivos. Número uno, agrupar los datos. Y número dos, identificar cuántos grupos de datos deberían existir. En este caso tenemos tres grupos. ¿Está bien? Ejemplos de aplicación. Por ejemplo, podemos agrupar personas según su talla para fabricación de camisetas, pequeñas, medianas, grandes. Si se fabrican camisetas personalizadas para cada talla, puede resultar muy caro y complicado si es muy personalizado. Entonces, se puede fabricar, si se fabrica una talla única, entonces no servirá para todos, ya que cada persona tiene una talla diferente. Este es un ejemplo de agrupación, obtener, por ejemplo, el número óptimo de agrupaciones o segmentación de clientes en marketing según sus similitudes, ¿no? Para poder realizar un marketing dirigido. ¿Qué tipo de personas comparte, por ejemplo, las mismas características de compras? ¿A qué hora las personas están comprando? ¿Cuáles serían las técnicas para poder eh, implementar una campaña de marketing dirigido para incrementar ventas, por ejemplo, ¿no? Entonces necesitamos encontrar grupos, agrupaciones. Esa es la intuición. Entonces, si vamos un poquito más acerca de los aspectos de clustering, vamos a tener algoritmos de clustering particional, es el que vamos a ver el día de hoy,
El particional es el que divide el conjunto de datos en grupos no superpuestos. Vamos a ver k-means. Y el clustering jerárquico, que lo vamos a ver en la siguiente sesión, es un algoritmo de clustering que crea una estructura jerárquica de clusters. Entonces necesitamos, otro aspecto es la función de distancia. Necesitamos saber cuál es la diferencia o similitud entre dos puntos de datos o dos grupos de datos. Después necesitamos averiguar acerca de la calidad de una manera sistemática. Necesitamos saber cuál es el resultado de clustering. Vamos a ver dos técnicas de implementación cuantitativa de esta calidad de clustering. Vamos a ver el método del codo cuando graficamos inercia versus el número de clusters y además el método de silueta para poder realizar este proceso. Vamos a ver si para poder obtener una calidad de clustering, vamos a ver distancia entre grupos. Se busca maximizar la distancia entre grupos, ¿no? Es decir, si estamos en dos grupos distintos, queremos dividir esos dos grupos lo más separados posibles, ¿no? Lo más separados posibles, para que sean lo más diferentes posibles entre sí. Y hay más distancia dentro de clusters, ¿no? Tenemos que, si un grupo de datos pertenece a un clúster, deberían estar ubicados lo más cerca posible, ¿no? Eso es distancia dentro de clusters. Entonces, la calidad de un resultado depende del algoritmo utilizado, la función de distancia y además de la aplicación específica. Hoy día vamos a hacer, por ejemplo, la aplicación de k-means para un conjunto de datos. Vamos a ver un poquito más adelante cuando vayamos a Python. Y además vamos a ver vamos a hacer la división o el agrupamiento de imágenes de dígitos. Es lo que vamos a hacer también. Entonces, hablaremos acerca clustering particional y hablaremos también acerca del modelo de k-means, el modelo de k-means. Para esto veamos esta gráfica. Entonces, a medida que estamos tratando con grandes cantidades de datos, queremos encontrar patrones o estructuras que no están que no están explícitas o no son mostradas o indicadas de manera explícita. Para esta gráfica, por ejemplo, donde se grafica un parámetro 1 versus un parámetro 2, ¿cuántos grupos ustedes pueden reconocer? ¿En cuántos grupos debería dividirse estos datos? Vamos a ver. Hay algunas respuestas. Cristian dice 4. David también 4, Natalia dice 4, Carlos 4, Fernando 4, Paulo 5, Nathanael 5 también, Eneida dice 5, Henry 5, Rolando 5, Camila dice 4, Lucy dice 5, Enrique 4, Janet 4 y Eli dice 5. Sí, miren, acá no hay una respuesta correcta. Sí, vamos a poder optimizar, por ejemplo, usando técnicas de cuál es la distancia entre clústeres y cuál es la distancia entre elementos en un clúster, pero esto va a depender, por ejemplo, de la aplicación. Y el modelo nos va a indicar cuál sería el modelo óptimo cuando lo optimizamos. En este caso, por ejemplo, vamos a ver un poquito más adelante cuántos son. Creo que los dividí en 4. Los agrupamos en los datos en categorías, en los cuales son similares. Por ejemplo, este punto que está acá es muy cercano a todo este grupo. Estos puntos que están en este costado son muy distintos a los que están en este otro costado y podemos hacer tal vez una división de 4 grupos de esta manera. ¿Está bien? Y vamos a hablar acerca del algoritmo de k-means. Si se han dado cuenta, en cada agrupación he puesto un punto que se llama centroide. Es el centro del clúster.
el centro del clúster, ¿sí? Entonces, el algoritmo de K-means es una técnica de agrupamiento que se utiliza para dividir un conjunto de datos en K grupos, K grupos. Entonces, la respuesta que me han dado ustedes es ese parámetro K. Por ejemplo, me dijeron 4, 5, algunos me dijeron, sí, entre 4 y 5 fue la respuesta. Los dividí aquí en 4. Necesitamos desarrollar, por ejemplo, un algoritmo que nos diga, primero que nos indique cuáles son los elementos que pertenecen a cada clúster, número 1. Y número 2, que nos indique, por ejemplo, cuál es el número óptimo de clústeres en este conjunto de datos. Entonces, cada clúster está representado por un centroide. Este centroide es el punto medio, que es el punto medio de todos los datos que pertenecen a ese clúster. Muy bien. ¿Cuál es el algoritmo? El algoritmo tiene estos 4 pasos, ¿no? Inicialización, asignación, actualización e iteración. Ya. La inicialización, el algoritmo comienza seleccionando los centroides. Se le dice al algoritmo, por ejemplo, dividir estos datos en 5 grupos. El algoritmo no sabe dónde empezar, por lo general va a escoger de manera aleatoria o siguiendo una estrategia, vamos a ver un poquito más adelante. Esa estrategia va a posicionar esos 5 centroides en 5 puntos del plano o el hiperplano, ¿no? Entonces, inicializamos indicando los centroides. Número 2, una vez que ya sabemos los centroides, lo que se realiza es analizar punto a punto los datos, fila por fila, y para cada fila indicamos cuál sería la distancia al centroide más cercano. Entonces, digamos, hay un centroide azul, un centroide verde, un centroide rojo. En cada punto de los datos de entrada se va a asignar a uno de estos centroides, rojo, azul o verde, dependiendo a la distancia. Entonces, va a escoger el centroide más cercano. Y ese punto, por ejemplo, si el centroide más cercano es el verde, ese punto ahora se va a convertir a un clúster que pertenece al grupo verde, por ejemplo. Un punto de datos que pertenece al clúster verde. Y luego se hace una actualización una vez que se pasan por todos los datos. Entonces, si tenemos 1000 registros de datos, se va a preguntar a cada uno de los 1000 registros cuál sería su centroide. Ya tenemos los centroides, ya tenemos la primera coloración de los datos, ¿no? De los datos de nuestro algoritmo, ya sabemos cómo está. El segundo paso bueno, el tercer paso es la actualización. Después de asignar todos los puntos, los centroides se recalculan. Esos centroides que se han escogido al inicio se van a recalcular, ¿no? Como el promedio de todos los puntos asignados a ese centroide. Y luego se hace la iteración, ¿no? La iteración otra vez va al proceso de asignación y actualización hasta que los centroides dejen de cambiar o hasta que se alcance un número máximo de iteraciones. Ya. Entonces, haremos uno simple. Veamos cómo se implementa esto con 3 datos, por ejemplo, ¿no? Veamos este ejemplo de implementación. Entonces, tenemos 3 datos mostrados. El algoritmo, como les decía, tiene que eh, escoger 2 puntos como centroides. Escoge estos puntos que están acá. Entonces, quiere dividir en datos en agrupaciones verdes y datos en agrupaciones en azul. Entonces, lo que va a hacer es, el algoritmo comienza seleccionando K centroides de manera aleatoria o basada en una estrategia específica. Entonces, hace este proceso se llama inicialización. Luego se hace la asignación. Miren, en el proceso de asignación, cada clúster va a preguntar, cada punto va a ser asignado un clúster. Por ejemplo, este punto azul que está acá se va a asignar al clúster azul porque ese es el más cercano. Este punto que está acá se va a asignar al clúster verde porque es el más cercano. Y este punto que está acá se puede asignar al azul o se puede asignar al verde. Como el verde está más cercano, se va a volver verde. Entonces, estos 2 puntos se vuelven verde. Ese es el proceso de asignación. Es el proceso de asignación. Una vez que se hace el proceso de asignación, se calculan los centroides otra vez, que es el punto medio
entre los datos. El punto medio entre estos dos datos sería más o menos por acá. Este es un único dato, el punto medio va a ser el mismo punto. Y luego se hace el proceso de iteración, ¿no? ¿Y qué hemos obtenido hasta el primer paso de asignación? Hemos obtenido la posición de los centroides y ya estamos empezando a colorear estos datos también. El siguiente paso de la iteración se necesita asignar y actualizar hasta que los centroides dejen de cambiar. Entonces, en en el siguiente paso se va a preguntar este punto verde, ¿cuál centroide sería el más cercano? ¿Este verde que está acá o este azul que está acá? Y va a escoger este verde porque es el más cercano. Este punto va a preguntar cuál es el centroide más cercano, o es este azul o es este en verde. Obviamente es este de azul, entonces este punto que era verde se va a convertir en azul y luego se vuelven de esta manera, ¿no? Se vuelve azul. Este, este centroide que estaba acá se hace referencia a este punto verde y luego se hace la actualización. La actualización es cuando se calcula otra vez el centroide. Este centroide tiene que estar en el punto medio de estos dos. Este centroide debería estar justamente sobre este punto porque es solamente un dato. Entonces se hace ese proceso, se hace ese proceso, se obtiene el nuevo centroide y luego, si realizan este proceso de forma iterativa, van a notar que los centroides no cambian más, ya no cambian más. Entonces, el algoritmo acaba allí. Ahí es donde ya acaba el algoritmo y va a decir, este es el resultado de las agrupaciones. Entonces, dos datos van a pertenecer a la agrupación azul y un solo dato a la agrupación verde. Entonces, de esta manera se hace bueno, esta es la idea intuitiva detrás del algoritmo o el modelo de K-means. Entonces, en el modelo de K-means necesitamos, por ejemplo, encontrar eh, cuántos grupos necesita ser dividido. Dividimos los datos, no dividimos los datos, es posible dividir los datos, les he mostrado, pero ¿cómo escogemos K? ¿Cómo escogemos K? Esa es una buena pregunta. Y la manera para escoger K es utilizando el método del codo. El método del codo. El método del codo se realiza con una iteración respecto a los valores de K. Por ejemplo, se hace se hace un modelo con un solo grupo, es decir, todos los datos. Luego se divide en dos grupos, luego en tres, luego en cuatro, en cinco, en seis. Para cada grupo se realiza la suma de las distancias al cuadrado, ¿no? Entonces, estamos sumando las distancias al cuadrado de cada uno de los puntos en un clúster. Y eso se llama inercia. Eso se llama inercia. Entonces, obviamente en cuando k es igual a 1, todos los puntos contribuyen a esta suma de distancias al cuadrado, por eso es muy alto. Cuando se divide en 2, esta distancia ya no es entre todos los puntos, por eso reduce. Cuando se divide en 3, se reduce aún más, 4 también. Entonces, el método del codo nos dice que el número óptimo de clústeres va a ser 3, porque existe un cambio de pendiente, de una pendiente muy alta a una pendiente muy pequeña. Entonces, el método del codo. Calcula la suma de las distancias o errores cuadrados dentro de los clústeres para distintos valores de K. Se busca en la gráfica el punto donde la disminución de inercia se estabiliza formando un codo y se elige el valor de K en el punto del codo, en este caso K igual a 3, ¿no? En este caso K igual a 3. De esa manera se realiza la obtención del modelo del número de agrupaciones óptimo. A ver, sigamos. Hay otra técnica que se llama la técnica de silueta. Eh, es una medida de qué similar es un punto de datos dentro de su clúster en comparación de otros clústeres, ¿no? Entonces, es una medida que nos ayuda a verificar la cohesión y la separación de datos. Entonces, también es una manera de evaluar que también se agrupa un conjunto de datos respecto a su propio clúster en comparación de otros clústeres que están al lado. Y
nos va a indicar también cuánto encaja un punto dentro de su clúster a diferencia de otros, ¿no? Entonces vamos a, por ejemplo, encontrar este tipo de gráficas de silueta para estos datos, ¿no? Para el grupo uno, 2, 3 y además el cero. Y se necesita, por ejemplo, para cada punto se calcula el coeficiente de silueta y se lo ordena de mayor a menor. En el coeficiente de silueta de cada uno de estos puntos se lo coloca de esta manera y se necesita obtener, por ejemplo, valores de coeficiente de silueta mayores a 0,5 y eso indica que no existe sobreposición de datos. Pero esto lo vamos a implementar, lo vamos a hacer en Python directamente. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer lo que nos toca hacer es la implementación en Python. Lo que les voy a pedir es que vayamos espera un momentito, vamos a ir al Moodle de UPV, a la página Moodle, y debería estar las actividades de la sesión 5. Por favor, si pueden revisar los archivos, sesión 5 dice. También va a estar las diapositivas. Luego voy a poner el notebook completado en esta sección. ¿Está bien? Entonces vamos a descargar los archivos de la sesión 5, los archivos completados de la sesión 5 y lo vayamos descargando. Los archivos no completados, debería decir archivo sesión 5. Entonces deberíamos tener esta pantalla donde dice Fundamentos de Machine Learning, actividad de sesión 5. Tenemos una sola actividad, actividad sesión 5 y faithful.csv. Faithful.csv. Vamos a utilizar dos conjuntos de datos. El primer conjunto de datos va a ser uno bien sencillo, en el cual vamos a analizar un conjunto, un archivo de datos, el faithful.csv, y vamos a verificar que el algoritmo de K-means efectivamente divide esos datos en distintos grupos. ¿Está bien? Entonces, el modelo de K-means tiene su propia implementación en scikit-learn. Esto debería ser sklearn, scikit-learn. Tiene su propia implementación del modelo de K-means. Se necesita, por ejemplo, el número de clusters, la inicialización, que es ahora vamos a leer la documentación, es una inicialización para poder incrementar la convergencia de los datos, el número de inicializaciones, cuántas veces el algoritmo tiene que correr, el número máximo de iteraciones que es permitido para que el modelo pueda encontrar agrupaciones. Luego se tiene el random state y el algoritmo, ¿no? Van a poder analizar un poquito más adelante el tipo de algoritmo. Se utiliza se utiliza la estrategia que hemos desarrollado. Primero hacemos el ajuste de estos datos. Recuerden que el ajuste no toma en cuenta la variable de respuesta para modelos de Machine Learning no supervisados. Y luego, después de ajustar, podemos hacer la predicción para poder obtener los grupos, por ejemplo, ¿no? En el punto fit, el modelo aprende los centroides y las asignaciones de clúster para cada observación, basándose en la elección de K. Y el predict puede asignar etiquetas a nuevos puntos, ¿no? Si vienen nuevos datos
el punto predict nos va a ayudar a poder asignar esos nuevos datos a agrupaciones. Entonces, vamos a utilizar el conjunto de datos de Old Faithful. Vamos a utilizar el conjunto de datos de Old Faithful y vamos a ver qué es lo que qué es lo que nos da acá. Obviamente, el primer paso es obtener esos datos. Vamos a hacer pd.read el faithful.csv. Pero necesitamos leer estas librerías primero, si no va a dar error. Ya corrió esta parte, ahora esta de acá. Entonces, en esta gráfica tenemos erupciones y el tiempo de espera. Este de Old Faithful es unos datos un geyser de Yellowstone. Yellowstone es un parque nacional, es uno de los volcanes más grandes. Estos volcanes hacen ciertas erupciones, una cantidad determinada de erupciones, y esto se lo va observando durante todo el día. Entonces, generalmente se espera un tiempo en minutos para observar, por ejemplo, un número de erupciones. Entonces, en promedio se observan 3,6 erupciones para una espera de 79 minutos, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a graficar los datos en un scatterplot. Veamos la gráfica de erupciones versus el tiempo de espera. Entonces, eso es bastante sencillo. Simplemente podemos decir plt.scatter de old, ¿cómo lo hemos llamado? Le hemos llamado old faithful, de, decíamos, erupciones y waiting. Era erupciones y versus old faithful de tiempo de espera, waiting, ¿no? Y vamos a asumir que tenemos un S de 100, por ejemplo, un alfa de, esto es el alfa de, esa es la transparencia, 0,5. Luego, ¿qué más? Eso por el momento. Vamos a ver qué nos da. Además vamos a poner las etiquetas. La etiqueta en eje X. En el eje X es el promedio de erupciones. Eh, en el eje Y va a ser tiempo de espera en minutos, ¿no? Y vamos a tener esta gráfica, ¿no? Tiempo de espera versus el promedio de erupciones. Ya. ¿Cuántas agrupaciones ven acá ustedes? ¿Cuántas agrupaciones debería dividir o cuántas agrupaciones podemos inicializar este algoritmo? Sí, ¿no? La mayoría estamos con dos. Sí, existen dos agrupaciones, claramente. Dos agrupaciones. Los centroides deberían estar, una agrupación es esta y otra agrupación es esta. Los centroides deberían estar cerca a 2,55 tal vez, y 4,5 y 80, 85, ¿no? Estos dos deberían ser los centroides. Veamos si es lo que nos da el algoritmo de Camins en scikit-learn. Vamos a implementar el modelo de Camins. Vamos a decir Camin es igual a Camins vamos a decir, el número de clusters va a ser 2. Vamos a ver, ahora sí leamos. Si están utilizando VS Code, van a notar que acá, si acercan el cursor en VS Code, van a notar los parámetros que necesitamos.
Podemos utilizar, por ejemplo, el init, el número de clusters que hemos definido, hemos puesto 2. El init, que este es bien importante en este modelo, es el camins más más. Si van más abajo, van a encontrar el init, camins más más. Y el camins más más es el proceso de selección inicial de centroides, utilizando una probabilidad empírica de distribución para mejorar la convergencia, para mejorar la convergencia. Ustedes en su actividad sincrónica van a cambiar esto a random y van a notar cuál es el efecto de cambiar este proceso de inicialización a un proceso de aleatorio en donde se escogen los centroides de manera aleatoria. Ya. Entonces necesitamos ese init. Init es coma init y esto lo vamos a poner como k-means más más, ¿no? Después vamos a anotar el número de inicializaciones. Vamos a ver qué significa el ninit. El ninit es, acá está, este ninit. Ninit acá está. Es el número de veces que el algoritmo de K-means corre con distintos centroides, ¿no? Y se corre, por ejemplo, 10 veces. Este modelo va a dar a la respuesta la mejor respuesta, ¿no? La mejor respuesta en base a inercia, en base a inercia, ¿no? Se recomienda un valor de tal manera que se puedan correr muchas veces este método. Em, por ejemplo, 10, ¿no? Nosotros vamos a ir un poquito más allá. ¿Qué tal si vamos con 50 veces? Vamos a hacer 50 veces. Y para que nuestros resultados sean reproducibles, podemos poner random state igual a 2023, por ejemplo. Y lo podemos hacer correr. Y esta es la definición del modelo de K-means. Podemos observar varios atributos. Por ejemplo, podemos decir los centros. Vamos a imprimir, por ejemplo, print. Los, los centros. Necesitamos definir los centros. Este es el centro, pero estos centros lo tenemos que sacar del modelo. Camin.center, ¿no? No tiene cluster centers. Debería ser cluster centers, ahora sí. Camin.cluster centers. Debería tener. ¿Qué está mal acá? Camin. Esto está corriendo. Camin. Quiero imprimir los centroides. Deberíamos ver Camin cluster centers. A ver, tal vez he escrito algo mal. Se autocompleta acá. Cluster centers. Ya. Camins no tiene objeto cluster centers. Debería darnos una lista de listas. ¿Alguien le dio este error? No. Porque me parece que está bien acá. Este está bien inicializado. Es que no hemos implementado el modelo, pero no hemos ajustado el modelo. Ahora sí vamos a ajustarlo. Estamos camin.fit. Necesitamos ajustar. Y vamos a utilizar All Faithful como entrada. Listo. Entonces ya está, el número de clusters es 2, inicialización 50, el random state 2023. Ahora sí podemos encontrar los clusters. Entonces, como les decía, es 4 y 80 y 2 y 54. Entonces, estos deberían ser los centroides eh, para poder identificar a cuál es el centroide de cada grupo. Son dos, por eso nos dan dos coordenadas. Podemos imprimir la inercia.
print camin punto inercia. Inercia es simplemente la suma al cuadrado, 8901. Excelente, sí. Enrique, sí, nos salió ese error, pero ahora ya está. Acá, Carlos, acá arriba es Camin con minúscula. El método de scikit-learn es Camins con mayúscula los dos, ¿no? Pero el modelo lo estoy llamando Camin. Entonces, tal vez podemos hacer una barra baja así para poder diferenciar de este método de scikit-learn. Creo que es el error. Vamos a ver. Pudo corregir ese error, Carlos, utilizando este método. ¿Alguien más le salió el error? A ver. Ah, el init es con K minúscula, Carlos. K minúscula means, sí. Wilson, sí, lo mismo. El init debería ser con minúscula, Wilson y Carlos, sí. K means no es llamado. Tal vez no he ejecutado las librerías de arriba. Tal vez sí puede ser. Este en minúscula, sí, este en minúscula. Um, ya. Entonces, lo que les voy a pedir que hagan en este caso es que vayan otra vez a la parte superior y háganlo correr. O desde acá. Desde acá vamos a hacerlo correr. Desde acá, ejecutar todas las celdas de arriba, ¿no? Y van a ejecutar todas las celdas de arriba y debería funcionar, porque me parece que está bien escrito. No sé si. Carlos. Para Carlos dice que esté en minúsculas, sí es correcto. Este Camins dice que no es llamable. Tal vez no sea. Sí, excelente, Carlos. Muy bien. Sí, ahora vamos a. Ya tenemos esto, ya hemos encontrado la inercia, hemos encontrado los centros. Ahora lo que vamos a encontrar es los labels, ¿no? Entonces de esta manera se encuentran los centroides. Los centroides, recuerden, es la coordenada de los puntos, del punto medio de cada agrupación. La inercia, que nos mide la distancia entre los puntos al cuadrado en una agrupación. Después vamos a imprimir, print, el kmin.labels. Y nos va a dar las etiquetas para cada punto. Por ejemplo, para el primer registro de datos debería ser el grupo cero, luego el grupo uno, el tercero grupo cero, el grupo uno, etcétera, ¿no? Y al final vamos a visualizar los grupos resultantes. ¿Alguien le dio error acá en estas 3 líneas de código? Nadie le dio error, está excelente.
mostrar los clusters. Entonces vamos a utilizar la librería SNS y vamos a hacer el scatter plot y acá vamos a hacer los datos, van a ser el data frame old faithful, X va a representar las erupciones, luego Y va a representar la espera, waiting, y vamos a colorearlos, el hue va a ser, la coloración va a ser las etiquetas camin.labels. Sí, ahí está. Y esas son las dos agrupaciones que ha encontrado el modelo de Camins, ¿no? Los clusters, dos agrupaciones. Entonces hemos visto que es posible implementar este modelo en dentro de Python con los datos de Old Faithful. Muy bien. Necesitamos indicar el centro, los centroides es el camin. Necesitamos hallar cluster centers, ¿no? Y esos son los centroides, ¿no? 4.29 en X, 4.29 por acá, y en Y 80, entonces más o menos por acá. Y el otro es 2.09 que está por acá y 54 que está por acá. Esos son los centroides. Muy bien, entonces acá no hubo mucho problema porque nosotros sabíamos a priori cuántos grupos son, era bastante sencillo observar, además eran solamente dos parámetros a la entrada. Por lo general los datos que nos entregan no son tan sencillos. Necesitamos encontrar, por ejemplo, si tenemos más de dos columnas, ya no es posible visualizarlo, como en este caso. Si tenemos cuatro, cinco, seis, ya no podemos visualizarlo en dos dimensiones. Necesitamos visualizarlo de dos en dos, pero no es posible visualizar todo junto. En esos casos lo que necesitamos hacer es optimizar el número de clusters. Es decir, encontrar una manera sistemática para que para que nosotros podamos encontrar el número óptimo de clusters. Lo que se realiza es, para cada clúster, se empieza con un clúster igual a uno, por ejemplo, y se va incrementando el número de clústeres en un rango determinado, por ejemplo, de 1 a 20 clústeres. Para cada clúster, para cada modelo entrenado, por ejemplo, el modelo con un solo clúster, una sola agrupación, modelo con dos agrupaciones o modelo con tres agrupaciones, se obtiene un parámetro de rendimiento, que es la inercia o el coeficiente de silueta. Entonces, se grafica el coeficiente de silueta o la inercia versus el número de clústeres. Y a partir de esa gráfica se encuentra el número óptimo de agrupaciones. Entonces, es lo que nos queda en la segunda parte, donde dice optimización de clústeres. Entonces, dice en la siguiente sección, vamos a agrupar datos de imágenes. El conjunto de datos consta de 1797 imágenes en escala de grises y son dígitos dibujados a mano. Todavía podemos tratar estas imágenes como datos tabulares y la matriz 2D original de píxeles se aplana en un vector de longitud 64. Cada intensidad de píxel es una característica. Ya. Entonces, vamos a cargar estos datos. Estos datos están en scikit-learn. Vamos a ver X y Y, se cargan los dígitos dibujados a mano, estos que están acá. Luego vemos cuál es la dimensión de X. Estas son gráficas y estas son las etiquetas. Por ejemplo, una gráfica puede ser un número 5 dibujado a mano. Entonces, ese 5 dibujado a mano va a tener una cierta etiqueta Y. Va a tener una cierta etiqueta. Ya. Y luego se hace la muestra, ¿no? Vamos a mostrar, por ejemplo, el elemento 5 y nos va a aparecer esta gráfica. Este es un 5 dibujado a mano. Podemos tratar de encontrar el 0, por ejemplo. Este es un 0 dibujado a mano. Entonces, alguien le dio error acá en la ejecución de esta celda.
Nadie, no hay errores, ¿no? Preguntas. Sí, este gráfico de acá, este de acá, tal vez. Kimberly. Hay una pregunta, una muy buena pregunta. Dice, Rolando, ¿qué pasaría si forzamos para que se divida en tres clústeres? Dividiría en tres clústeres. El algoritmo le va a hacer caso y va a dividir en tres clústeres. Puede intentar hacerlo en la definición del modelo de K-means. En vez de utilizar dos, puede encontrar tres, pero va a notar que va a poder dividir en tres grupos, pero ya no va a parecer que están divididos de manera natural, ¿no? Entonces, vamos a ver acá, digamos, tres grupos, tres clusters, es donde encuentra el número de clusters y lo puede ejecutar todo lo de arriba, incluso esta, y va a dividir en tres clusters, ¿no? Esta división, este grupo uno, grupo 2, grupo 3. Entonces, Rolando, eso nos da lugar a una idea, o la idea que quiero desarrollar en la siguiente sección es cómo encontramos el número óptimo de clusters, ¿no? ¿Cómo sabemos que son dos o cuál es nuestra justificación para escoger dos o tres o cuatro? ¿No? Podemos empezar a escoger dos, tres, pero necesitamos una variable, un parámetro cuantitativo que nos diga si este es el número óptimo. Eso es lo que vamos a hacer en el siguiente paso. Entonces, sí, ¿alguien más tiene otra duda? Entonces hemos entendido X y Y. X son las gráficas. Son gráficas de 8 por 8 dígitos, 8 por 8 píxeles. 8 por 8 píxeles. Y Y representa la etiqueta. Por ejemplo, esta etiqueta de este píxel dibujado a mano es 0, ¿no? Y aquí van a responder unas cuantas preguntas. Dicen, ¿cuántos parámetros predictores tiene este modelo? ¿Y cuál es el significado de cada columna predictora? Y una vez realizada la optimización, ¿cuál sería el número óptimo de grupos esperado? Entonces, vamos a optimizar los clusters. Vamos a optimizar, por ejemplo, de un clúster hasta 20 clústeres, si no me equivoco. Vamos a ver. Luego, para la optimización de clúster necesitamos datos de entrada sin utilizar los variables de respuesta, la etiqueta de respuesta. Y el algoritmo debería dar como respuesta un número óptimo de datos. Para la primera pregunta, ¿cuántos parámetros predictores tiene este modelo? Este modelo lo que va a dar lugar es cada píxel de esta gráfica va a representar una entrada al modelo. Por ejemplo, el píxel que está acá arriba representa la intensidad de este píxel como un número, va a representar la primera columna en este número. Entonces, la primera columna va a ser una intensidad de 0 casi, la segunda intensidad de 0, la tercera ya tiene una intensidad un poco más clara, va a ser, por ejemplo, 0.3, luego 0.6, 0.5 tal vez. Entonces, cada uno de estos píxeles va a representar una entrada, en una entrada. Entonces, ¿cuántos píxeles hay acá? 64. Entonces, para poder hacer la agrupación de estos datos, se tienen 64 columnas predictoras. Cada columna es un píxel, ¿no? Entonces, 64 columnas, imagínense 64 columnas, y para la primera fila se llena la intensidad de cada columna, ¿no? De cada columna, ¿no? Se llena la intensidad. Para la primera columna se coloca esta intensidad de acá, etcétera, hasta llegar hasta el final. La respuesta para esta primera pregunta, ¿cuántos parámetros tiene este modelo? Es 64 parámetros predictores a la entrada. Para poder realizar la asignación a un grupo, se necesitan 64 valores a la entrada, ¿no? El modelo se va a ser entrenado con 64 parámetros a la entrada
¿Y cuál es el significado de cada columna predictora? Cada columna predictora representa la escala de grises, ¿no es cierto? Entonces, la columna que está, por ejemplo, la primera columna representa la intensidad de escala de grises de este primer píxel. Y esa es la respuesta de cuál es el significado de cada columna predictora. ¿Sí? Camila dice, es posible que mi gráfico llegue hasta el 7. Am, ¿A qué se refiere? Este de acá, puede usar 7 también acá, no hay problema. Acá se refiere Camila, este es el 7. ¿Sí? De 0 a 7. Sí, sí, puede ir de 0 a 7, puede, por ejemplo, acá poner 7, puede poner 9 también, le va a dar 9. Eh, También puede indicar cuántos dígitos. 1797, podemos poner el 1000, por ejemplo. Y esa es la última. La última gráfica, ¿cuál es el objetivo? 0,7, el índice de matriz 8 por 8. Ah, esta de acá. Sí, no, no hay problema. Es del 0 a 7. Deberían ser 64 datos. Sí, no, no hay problema. Sí, sí. ¿Cuál es el objetivo de esta última gráfica? Adané, buena pregunta. Sí, vamos a revisar la implementación del modelo, pero es bien importante entender estos datos. Lo que se tiene en esta gráfica es datos escritos a mano. ¿Está bien? Datos escritos a mano. Números de dígitos escritos a mano. Por ejemplo, se puede tener el 1, se puede tener el 2, este es el 2, aparentemente, este es el 3, etc. Dígitos escritos a manos por distintos usuarios y se han registrado en una gráfica de 8 por 8 píxeles. ¿Está bien? Ahora, esa gráfica de 8 por 8 píxeles eh, tiene 64 píxeles, ¿no? 8 píxeles acá, 8 píxeles acá, son en total 64 píxeles. Entonces, como son 64 píxeles, esos 64 píxeles son los que ingresan como valores de entrada al modelo de Camitz. La respuesta del modelo de Camitz va a ser la agrupación a la cual pertenece este dígito, ¿no? Muy bien. Entonces, esta es la manera de poder entender estos datos. No sé si está claro. El objetivo es asignar una agrupación a cada dígito, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el 5, luego el 8 también. Esa es la Estamos observando los datos que aparecen a la entrada, Dani. ¿Se entiende? Estamos analizando cuáles son los valores que cuáles son los valores que se introducen al modelo de Machine Learning a la entrada. Excelente. Muy bien. Entonces, sí, ya tienen la respuesta. ¿Cuántos parámetros predictores tiene este modelo? 64 valores que tienen que ingresar a la entrada. ¿Cuál es el significado de cada columna? Es el nivel de escala de grises. Y lo que vamos a hacer es, vamos a poner todos estos datos dentro del modelo y debería darnos, y vamos a ver cuál es el rendimiento, por ejemplo, con una sola agrupación. Vamos a ver el rendimiento con dos, vamos a ver el rendimiento cuando se divide en tres agrupaciones, en cuatro, en cinco. ¿Cuál piensan ustedes que sería el número óptimo de grupos esperados? ¿Cuántos grupos debería dividir este modelo de clustering a los dígitos? Vamos a ver qué dice el chat. 10 grupos. Henry dice 10, Rolando dice 10.
Excelente, sí. Esa es la intuición, ¿no? ¿Por qué debería ser 10? Porque tenemos los dígitos unos deberían ser una agrupación, los dígitos 2 deberían ser otra agrupación, ¿no? Los dígitos cero otra agrupación. Entonces, de manera, de manera intuitiva, el algoritmo de K-means debería dividir estos datos en 10 grupos. 10 grupos. Vamos a ver si da. Miren, el modelo no conoce, se le va a dar los datos esta gráfica, los píxeles de esta gráfica, pero no se le va a dar al modelo, el modelo no tiene acceso a qué significa esta gráfica. Simplemente lo que va a hacer es darnos como respuesta cuántos grupos deberían existir. Y acá la intuición es que deberíamos tener 10 grupos, como dijo Henry, como dijo Rolando. Entonces aquí la respuesta es 10. Entonces vamos a ver si es verdad. En todo lo que nos queda vamos a implementar este, este algoritmo. Vamos a decir, vamos a ir llenando celda por celda. Tenemos tres celdas para llenar y creo que nos da tiempo. Dice, vamos a optimizar el valor de K, crear un vector, rango que vaya de 2 a 21. Entonces, KS va a ser el rango de 2 a 21. Luego, ajustar los datos a los clusters y obtener parámetros de rendimiento, la inercia y el coeficiente de silueta. Ya. Entonces, vamos a generar una lista de modelos donde vamos a guardar todos los modelos. Luego vamos a obtener la inercia de cada modelo. Inercia modelo se va a representar mediante una lista vacía también. Y vamos a ir para cada valor de K en la lista, en el rango de KS. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a generar un modelo de clúster que va a ser K-means de esa manera. El número de clusters de este modelo va a ser K. La manera de inicializar el init va a ser, es una coma, ¿no? El init va a ser K-means más. Luego, el número de inicializaciones va a ser 50. Y vamos a inicializar con un random state para que pueda escoger siempre este modelo sea reproducible. Y vamos a poner 2024. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, esta es la manera de definir el modelo de clúster. Muy bien. Entonces, esta es la manera de poder definir el modelo de clúster. Después de definir el clúster, necesitamos hacer el ajuste. Modelo cluster.fit. Los datos de entrada que son X. ¿Está bien? Recuerden que son todas las imágenes, no todas las imágenes, 64 por 64. Y en el ajuste de datos no se le entrega la variable de respuesta, Y, solamente X, solamente la entrada. Este modelo vamos a la lista de modelos, vamos a adicionar el modelo que hemos ajustado, este modelo cluster, y a la inercia del modelo, vamos a adicionar el modelo cluster.inercia. Entonces, de esta manera generamos clusters, modelos de clusters que va de 2 a 21. Y para cada clúster vamos a calcular la inercia. Y además necesitamos calcular el coeficiente de silueta. Primero hablaremos de inercia. Vamos a ver cómo luce la inercia en función de K. plt.plot, la KS versus inercia. El modelo, inercia modelo hemos puesto, ¿no? Inercia modelo. En el eje X, la etiqueta del eje X debería ser
la etiqueta del eje X, el número de clústeres, ¿está bien? Número de agrupaciones o clústeres. En el eje Y, la etiqueta debería ser inercia. Y deberíamos, y obtenemos esta gráfica, esta gráfica. Y en esta gráfica deberíamos obtener el punto donde la inercia se reduce. Utilizamos el método del el codo para estimar el, el número óptimo de clústeres. Acá pareciera que existe un codo en esta región, ¿no? Entre 7 y 11, pero no es muy definitivo, no es muy definitivo. Entonces, entre cerca a 8 y tal vez hasta 11 es, nos está indicando que existe un codo. No es, este codo no es como el que hemos visto en las diapositivas. Este codo pareciera que es que no es no estar bien definido, pero nos indica que definitivamente debería ser mayor a 8 el número de agrupaciones. Por eso existe una disminución de inercia muy alta, desde 2 agrupaciones hasta cerca a 8, y después de 8 se empieza la inercia empieza a reducir de forma más lenta. No es muy definitivo, pero dense cuenta que, que el modelo de agrupación no tiene acceso a las etiquetas, y aún así nos está dando una respuesta muy cercana a la correcta, muy cercana a la correcta. Eso es bueno. Entonces hay una ligera curva. Acá van a llenar. En K sería los valores que ustedes piensan. Yo veo entre 10, entre 8 y tal vez 11, ¿no? Entre 8 y 11 en utilizando el método del codo, utilizando el método del codo. Y ahora vamos a hacer, ¿alguien tuvo algún problema, antes de ir al método de silueta, alguien tuvo algún problema en esta gráfica de inercia? ¿Nadie? ¿Se dan cuenta que el método del codo nos indica específicamente que debería ser la conclusión de esta gráfica es que sí, esta de acá, sí, China, ¿está bien? ¿Ya? Ahí está bien, ¿no? Sí, sí. Uno antes, ya. Esta de acá. Me dice este for, ¿no? Este de acá, ¿no? Sí, excelente. Está tardando mucho en el for. Ya. ¿Alguien terminó? Debería terminar cerca en menos de 20 segundos. Y hay veces que el mío tarda un poco más. ¿Alguien le tardó más tiempo? ¿Tuvo problemas en la generación de esa gráfica? Sí, todo bien, excelente, excelente. Muy bien, sí, demora, pero funciona, excelente. Muy bien, entonces les voy a pasar este código para que no tengamos problemas acá. Es el código que utilizamos para poder eh, definir un modelo de K-means con distinto número de clusters, y obtenemos la inercia cuando lo ajustamos, por ejemplo, para 2, 3, 4, hasta 20, ¿no? Muy bien. Acá en esta gráfica, la observación que les puedo proveer de esta gráfica es que no existe un punto de quiebre, un punto de inflexión. El método del codo nos dice que debería haber una reducción muy rápida o una reducción muy rápida al inicio de inercia, esta de acá, seguido de una reducción lenta de inercia. Y ese punto de inflexión debería ser el clúster óptimo. Entonces, acá vemos que existe un cambio de el valor de inercia hasta 8 más o menos, hasta un número de clústeres igual a 8, pero después de 8 existe un cambio de pendiente, pero ese cambio de pendiente, la
la reducción de inercia va cambiando de manera muy lenta. Entonces, lo que podemos decir es que el número óptimo de clústeres es mayor a 8 y tal vez hasta 11, tal vez a 11. Por eso he puesto de 8 a 11, el número óptimo de clústeres. Y es un resultado interesante porque se introduce 64 parámetros, 64, un modelo de 64 dimensiones al modelo de K-means. Y el modelo de K-means puede trabajar con esos datos y obtener una respuesta muy cercana a la que nosotros estábamos planteando al inicio, la respuesta correcta, que son 10 grupos, que son 10 grupos. Ahora vamos a hacer la puntuación de silueta. Entonces, para la puntuación de silueta, seguimos este proceso. Necesitamos crear una lista de coeficientes de silueta, que va a estar vacía inicialmente. Y para cada modelo que está en la lista de modelos, para cada modelo, modelo sub I, que está en la lista de modelos, lo que necesitamos es calcular el coeficiente de silueta. El Silhouette Score, vamos a ver, el Silhouette Samples, no, Silhouette Score, en base a los datos de entrada X y el modelo y sus etiquetas, punto labels. Ese es el score de silueta. Y vamos a adicionar la lista de coeficientes de silueta, el valor que hemos obtenido en la línea anterior, que es el score de silueta. Entonces, de esta manera se obtiene los parámetros de coeficiente de silueta. Y lo que nos queda es graficar, ¿no? Lo que nos queda es graficar. Vamos a graficar. Vamos a ver, esto sería el plt.plot, los KS versus la lista de coeficientes de silueta. Vamos a ver cómo podemos mejorar. Aquí está, ¿no? Entonces, el punto óptimo, el punto máximo del coeficiente de silueta es el grado óptimo, el número de clústeres óptimo. Mejoraremos un poco la gráfica, mejoraremos la gráfica. Entonces, para mejorar la gráfica, lo que vamos a hacer es, bueno, pondremos las etiquetas primero, X label, es el número de clústeres en el eje X. Luego en el eje Y, punto Y label, esto sería el coeficiente de silueta. Silueta. Y vamos a poner, por ejemplo, que los tics, X tics, sean los K sub veces, ¿no? K sub veces. Y vamos a adicionar también una rejilla .grid. Y vamos a hacer el plt.show para que no nos muestre ningún texto. Ya. Y debería salirnos esta gráfica. Y el coeficiente de silueta, donde es el punto máximo del coeficiente de silueta, nos va a indicar el número óptimo de agrupaciones. Número óptimo de agrupaciones. Este es un poco más, la determinación del número óptimo de agrupaciones, utilizando el coeficiente de silueta, es mucho más determinístico, no es tan cualitativo como el método del codo. Podemos escoger el máximo, el máximo de todos estos, por ejemplo, sería en 9 o tal vez en 16. Uno de estos dos debería ser el óptimo. Y fíjense, después del 9 se reduce un poco el coeficiente de silueta. En 16 agrupaciones también vuelve a tener un pico y luego reduce otra vez. Entonces, el número óptimo de agrupaciones, de acuerdo al coeficiente de silueta, debería ser 9 o 16. Entonces, vamos a tomar 9 porque sabemos que la respuesta correcta es 10. Y vamos a hacer van a colocar algunos comentarios respecto al por qué ha escogido 9 o por qué escogería 16.
Número óptimo de agrupaciones, siguiendo el coeficiente de silueta. Es de 9. O también puede ser de 16 o 16. Ya. Para 9 tal vez es muy difícil distinguir el número, por ejemplo, 8 del 0. De esos dos números tal vez están muy sobrepuestos. Para 16 puede ser que se hayan, la manera en que han escrito los dígitos sea de tal manera que no se distinga alguien que ha escrito un 3 de otra persona, otro estilo de escribir 3, por ejemplo. ¿No? Ahí puede haber algunas, tendríamos que adentrarnos a por qué se ha escogido 16 agrupaciones o 9 agrupaciones, las que escojamos. Esa es la primera observación. Y la segunda observación es que el coeficiente de silueta es muy bajo. Es mucho menor a 0.5, debería ser 0.5 es el umbral para indicar que existen agrupaciones bien separadas y no sobrepuestas. Eh, Mucho menor a 0.5, y esto indica que existe mucha sobreposición de agrupaciones o sobreposición de agrupaciones. Entonces el 7 tal vez está sobrepuesto sobre el 1, el 0 está sobrepuesto al 8, es decir, no existe una manera, el coeficiente de silueta nos dice, a pesar de que el número de agrupaciones óptimo es 9 o 16, no lo dice con tanta confianza. Nos está indicando que existe mucha sobreagrupación, sobreposición de datos. Entonces, esta es la manera de poder escoger el número óptimo de agrupaciones siguiendo el método de K-means. ¿Está bien? Y estas serían las dos observaciones. Y ahora lo que nos queda hacer es la actividad asincrónica. Mientras les explico la actividad sincrónica, les voy a pedir que vayan poniendo otra vez sus nombres en el chat. No nos dio tiempo para poder hacer una actividad grupal, pero si ponen el nombre en el chat va a estar anotada su asistencia para ver. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, en la actividad sincrónica, la implementación del algoritmo de K-means en scikit-learn utiliza distintos algoritmos para implementar este modelo, en particular el Lloyd, el CAN, AutoFull. Pueden leer un poquito más acerca de estos modelos en la documentación de K-means. El algoritmo por default escogido en K-means es Lloyd. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es implementar el, implementar el modelo de K-means con distintos algoritmos disponibles, ¿no? Y generar una gráfica que muestre el número de clústeres óptimo versus el algoritmo elegido. Por ejemplo, para Lloyd, el número de clústeres óptimo sería 9 o 16. Entonces, tal vez pueden poner algoritmo igual a Elcan y hacen correr el algoritmo y puede ser 10 o 9 tal vez, el auto o el full, ¿no? Entonces van a generar una gráfica. Y la segunda actividad es nosotros hemos utilizado el init como K-means más para poder incrementar la convergencia. Pero ¿qué sucede si escogemos random? ¿Qué sucede si escogemos random? Lo que van a hacer es escoger, por ejemplo, un algoritmo y van a hacer correr, por ejemplo, 100 veces este mismo código que está acá arriba, este de acá, pero con una inicialización aleatoria, una inicialización aleatoria. Para cada inicialización aleatoria, van a calcular el coeficiente de silueta óptimo, por ejemplo, 9, y van a ver cómo se distribuye o el número de clústeres siguiendo la puntuación de silueta y van a generar
graficar la distribución del número de clústeres óptimo. Entonces van a ser de esas 100 veces, por ejemplo, 75 veces si he escogido 9, 10 veces si he escogido 5 o 10 veces si he escogido 11, por ejemplo. Generen esa distribución para evaluar el efecto de init, del parámetro init dentro de caminos. ¿Está bien? Y estas serían las dos actividades. Estas dos actividades la tendrían que entregar para el día viernes. Y el día de mañana voy a liberar el proyecto final para que ustedes puedan trabajar. El proyecto final tiene que ser escrito de manera individual. Es posible esbozar soluciones del trabajo de grupo si es que quieren, pero cada uno debería implementar su propio código, ¿no? El código es bastante sencillo de distinguir, es individual, cada uno tiene una firma para su código, es bastante sencillo distinguir. Entonces, ese trabajo final lo van a poder entregar hasta el 17 de abril, de tal manera que hasta el 21 de abril y el 22 por la mañana les puede entregar toda la realimentación y además cómo les fue en el promedio de este módulo. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, eso lo voy a liberar el día de mañana. ¿Sería un rango de 1 al 100 en el for? Sí, sería un for externo, Camila. Sería un for externo acá. Acá un for externo que vaya, la idea es hacer correr este modelo 100 veces, 100 veces, ¿no? 100 veces hacen correr este bucle for y cada vez que corre por ejemplo, acá hemos hecho correr una sola vez, ¿no? Una sola vez para distintos valores de 2 a 21. Esta vez que hemos hecho correr, nos ha salido como respuesta el número de clusters igual a 9. Si es que escogen el máximo, seguramente les va a dar 16. Entonces escogen 16, luego lo hacen correr una vez más y ven si la respuesta cambia, ¿no? Si ven si la respuesta cambia. Entonces eso lo pueden analizar para averiguar el efecto de no utilizar este camins más dentro del modelo de camins. ¿Entienden? Muy bien, entonces, si tienen dudas, pueden quedarse. Si hay algo que no está claro, quédense, vamos a hablar. Si no, nos encontraríamos el día viernes. ¿Está bien? Para nuestra última sesión. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Sí.